el cristiano y la ley. ¿Listo? Vaya a Romanos 3:23, de ahí vamos a comenzar, como hemos pasado por este texto las últimas 3 enseñanzas. Y el primer punto que vamos a ver es una pregunta, ¿verdad? ¿Somos salvos por cumplir la ley? Yo sé que ese primer punto, pues ya llevamos 2 años enseñando que no tenemos duda, ¿verdad? No lo vamos a repasar y después vamos a ver la importancia de la ley para la vida del cristiano también. Dice así, Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Está listo? Ahí se lo van a poner. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Hemos mencionado este pasaje en las últimas 3 clases. Ya no la vamos a explicar, solamente lo vamos a leer. Dice, pues todos hemos pecado. ¿Cuántos pecaron? ¿Tú también, Marichuy? Sí. Todos pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Está súper explicado una y otra vez, ¿verdad? Ya hemos repasado este texto continuamente y todos tenemos claro de que somos salvos porque creímos en Cristo, porque el Señor mismo puso a Cristo como ese sacrificio perfecto, y nosotros accedemos a esta gracia del perdón y la justificación cuando arrepentidos creemos en ese sacrificio, en su sangre. Dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas, ¿cuántas son personas? Las personas son declaradas justas. Ya explicamos. El juez supremo, Dios, nos declara justos. Ya no hay delito que perseguir, ¿verdad? Ya no nos buscan para imputarnos pecado. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios. ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, de esa manera nosotros somos salvos. No porque cumplimos la ley, porque guardamos la ley, porque obedecimos los mandamientos. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No, todos fallamos, por lo cual todos estamos condenados a la muerte eterna. Pero hemos accedido a la salvación con una oferta maravillosa que vino de la gracia y de la misericordia de Dios, que ofreció a su Hijo Jesús para que nos representara en la cruz. Y todos aquellos que creyéramos en ese sacrificio maravilloso y perfecto, en esa sangre derramada, el Señor nos declaró justos. ¿Sabes? Muy bien, Romanos 3:27, ahí vamos ya a meternos al tema del día de hoy. Romanos 3:27. Dice en la Reina Valera, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Te puedes jactar de ser cristiano? Que eres bueno y que por eso ya eres cristiano y que tú sí obedeciste y que tú... No, está excluida. No hubo nada que nosotros hicimos, no tenemos ningún mérito, fue un regalo de Dios. Dice, ¿por cuál es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. ¿Eres salvado por obras? No. Mas por la ley de la fe. ¿Cuántos creyeron? Que Jesús es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que se encarnó en un cuerpo humano y nos representó en la cruz, recibiendo Él el castigo que merecíamos nosotros. Molido fue por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. ¿Listos? Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Nuestra libertad no fue porque obedecimos la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Está claro? La Biblia es clarísima. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos?
¿No es también el Dios de los gentiles? ¿Usted qué dice? Claro, claro que sí, dice Pablo. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¿Es la pregunta? ¿Sí o no? Bueno, entonces no estábamos confundidos, ¿verdad que no? Pero por si acaso alguien se confundió, vamos a dar este tema. Si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? No. Por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Esta frase es muy importante. Se lo repito. Dice, por supuesto que no podemos olvidarnos de la ley, ni desecharla, ni menospreciarla. Dice, de hecho, algo que tenemos que comprender, una verdad en la Biblia, es que solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Está listo? ¿Le gusta? ¿Le gusta el tema, sí o no? Está padre, ¿no? ¿Me acompaña a orar? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por esta tarde hermosa, Señor, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, donde con su sangre nos compraste para ti. Gracias por trasladarnos de las tinieblas al reino de luz de tu Hijo, por sellarnos como tuyos con tu Espíritu Santo y darnos vida. Ahora estamos delante de ti buscando, Señor, ser instruidos por tu palabra, que es Espíritu y es vida. Háblanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen la fe verdadera en Cristo? Mira, hermano, cuando tenemos la fe verdadera y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos las capacidades para obedecer la ley, pero no para salvación. Nadie ha sido salvo por cumplir la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Fíjense, vayan por favor. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás, diga nadie jamás, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Escucha esta declaración contundente: nadie jamás, decía mi abuelita, nunca mente será declarado alguien justo por haber cumplido la ley. La razón, no ha nacido alguien que no haya pecado. No hay justo ni un solo uno, dice la palabra de Dios. Solo Jesús, hermano. Jesús cumplió la ley a nuestro favor. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿verdad? Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Efesios 2, 8, 9, nomás vamos a ver algunos versículos que apuntalan esta verdad, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia. ¿Por qué nos salvó Dios? Por gracia y por misericordia, hermano. Cuando creyeron. ¿Cuántos creyeron? Porque si no creíste, si arrepentido, si no te arrepentiste, si no creíste, tú estás en tus delitos y tus pecados. Ustedes no tienen ningún mérito. ¿Está claro? Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio
por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Cuántos piensan que ya se merecen un premio del buen cristiano que es? Ni la salvación tampoco fue por méritos, hermanos. No hay nada bueno en nosotros por lo cual Dios nos quisiera salvar. Dios nos salva porque tiene misericordia, hermano. Porque al ver nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de cumplir y obedecer la ley, Él nos ofreció gratuitamente la salvación al creer en el sacrificio de su Hijo Jesús. Nada más. Entonces dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermano, no se sienta mejor que la gente de afuera. Hermano, no se sienta mejor que la gente que hoy está en sus delitos y pecados. De ahí nos sacó Dios. Tuvo misericordia de nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que ahora están ellos, ¿o no? No somos mejores que ellos. Solo tuvimos fe y recibimos el regalo inmerecido que Dios nos ofreció. Es lo único. No hay ningún mérito en nosotros y no te puedes jactar. Mire, esa gente que está perdida allá afuera, por ellos también murió Jesús. Hay que irles a avisar. Hay que irles a decir. Hay que decirles esta verdad, esta gran oportunidad que tienen. ¿Tenemos que cumplir la ley, los cristianos? Es el tema de hoy, ahí se va a empezar a poner. ¿Tenemos que cumplir la ley los cristianos? Yo pensé que íbamos a estar más homogéneos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya están ganando los que dicen que sí, todos los que dicen que no están. Ya son muchos. Bueno, vamos a estudiar eso el día de hoy. Hermanos, vamos a aclarar una cosa. Nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Ya lo vimos. Todos los versículos que acabamos de ver nos lo aclararon, ¿no? Ya está. Eso es algo contundente. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley, porque no hay uno solo que no falle y no peque. Todos somos culpables porque todos fallamos. ¿Listos? Tan es así que nos tuvieron que enviar la salvación regalada por medio de Cristo, por medio de la fe. Ahora, hoy tenemos que cumplir la ley de Moisés. No que sí, ya estaban que sí. ¿La tenemos que cumplir? Bueno, tenemos que aprender algunas cosas. Por ejemplo, en la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, hay muchos tipos de leyes. Dicen los que estudian mucho, esos que revisan todo y cuentan todo, que hay 613 mandamientos en la ley de los judíos. 613. Si con los 10 mandamientos no podemos. A ver, ¿cuántos han fallado alguno de los 10 mandamientos? Todos. Aunque pongas cara de Juan Diego ahí, ya fallaste. Ahora, 613. O sea, nadie pudo cumplirlo. Pedro, hablando de esto, decía: ¿por qué le queremos cargar a los gentiles ese peso que ni nosotros ni nuestros padres han podido cargar? Nadie ha podido cumplir la ley. Entonces dejen a los gentiles en paz, ¿no? Que somos nosotros. Pero mire, escuche esto: la ley moral de Dios es eterna. La ley moral de Dios es eterna. Eso ahora, con el Espíritu Santo habitándonos, ahora sí la podemos cumplir. Vamos a fallar y la vamos a regar, pero ahora tenemos esas capacidades. Por eso decían las profecías: en aquel día les quitaré ese corazón de carne, de piedra, y les pondré un corazón de carne, ¿verdad? Y pondré un espíritu diferente dentro de ellos. Y luego dice: pondré mi espíritu a habitar en ellos para que puedan obedecer mis preceptos y mis mandamientos. O
O sea, este espíritu que ahora habita en nosotros nos capacita. Lo que leímos, ahora los que estamos en la fe verdadera podemos cumplir la ley. Pero la principal razón de que podemos cumplir la ley es porque ahora en Cristo fue cumplida. Pero estas capacidades que nos da la gracia y el Espíritu Santo nos capacitan a obedecer lo que nos toca obedecer. Pero no son 613 mandamientos. Porque mire, aparte de la ley moral que es eterna y que Dios quiere que la vivamos y que la expresemos en esta nueva vida, también había muchas leyes judiciales, había muchas leyes sanitarias. ¿Sí han leído la ley del Antiguo Testamento? Había muchas leyes sanitarias. El sacerdote era el encargado de declarar sano a alguien o que estaba enfermo. Él tenía que revisar la lepra, el salpullido, todo. Y a veces, hermanos, la gente, el sacerdote declaraba que tenía que estar afuera del campamento, vivir afuera en la aldea, y tenía que venir a que le revisaran nuevamente a ver si ya era sano. La ley también a veces decía a alguno de ellos que tenían que caminar lejos de la gente y gritar que estaban contaminados. Tenían que estar avisando que estaban contaminados. Eran leyes sanitarias, leyes civiles o judiciales para gobernar el pueblo, porque los mismos sacerdotes eran el gobierno, el Sanedrín. Entonces, en cuanto a cumplir la ley, los gentiles no la tenemos que cumplir ni para ser salvos, ni para mantenernos salvos. Pero, ahí les va el pero, la ley moral de Dios, que vivamos y cumplamos esa ley, es el objetivo del Señor. Por eso Él quiere que seamos santos, ¿cierto? Jesús lo decía fácil: si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, en el Espíritu Santo ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya nos enseñorea de nosotros y ahora podemos decir no. Ahora en nosotros hay un espíritu de poder y dominio propio. Entonces hoy podemos decir: el pecado ya no se enseñorea de mí. ¿Estamos? Porque tenemos esas capacidades dadas por la gracia de Dios que nos habita. Entonces, aquí hay un texto, Gálatas 3, léanlo completo después en su casa. Pero fíjense cómo les dice Pablo a los que quieren cumplir la ley, siendo gentiles, hermanos. Los Gálatas son gentiles, no son judíos. Y les dice así: hay Gálatas tontos. En la Nueva Traducción Viviente, pon la otra para que esté más suavecito. Oh Gálatas insensatos, que significa tontos, pero acá se oye mejor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los maravilló, según la versión que tengas, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? O sea, ustedes ya no tienen por qué dedicarse a cumplir la ley judía, por cuanto Cristo ya fue crucificado. Ese sacrificio a favor suyo ya fue realizado. Ustedes, al creer en ese sacrificio, fueron liberados de la opresión de la ley. Cámbiale, porfa. Esto solo quiero saber de vosotros. Esta pregunta nada más quiero que me contesten. Aquí el contexto, hermanos, es que a Galacia, a estas iglesias, que no es una sola iglesia, es una iglesia de toda una región, llegaron gente de Jerusalén a convencerlos a estos cristianos de que si querían tener todas las bendiciones que se prometían en la Biblia para Abraham, para el pueblo de Israel, tenían que hacerse judíos. Tenían que circuncidarse y tenían que respetar las fiestas y tenían que practicar el judaísmo. Pero Pablo reacciona fuerte y contundente
y les enseña que no es necesario que ellos tengan que vivir bajo la ley, porque ellos, para empezar, nunca pertenecieron a la ley. No son hebreos, hermano, no son judíos. Ahora ellos tienen que vivir en la libertad de la comunión con Cristo. Y hay leyes para los cristianos, ¿o no? Ahorita vamos a ver. Y les dice así: Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Está muy claro, ¿verdad? Se les explicó claramente que ese sacrificio fue a favor de ustedes, que esa sangre pagó por todos sus pecados, que ustedes han sido declarados justos delante de Dios. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? A ver ustedes, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo, ¿cierto? ¿Tú también? Recibimos al Espíritu Santo porque creímos. ¿Será posible que sean tan tontos? Les dice. Es que ya se andaban circuncidando los Gálatas. Ya se andaban dejando su cairelito acá cayendo. Ya se estaban cambiando el nombre. Ya andaban celebrando las fiestas. Ya no podían comer puerco ni mariscos ni nada. Ya andaban queriéndose hacer judíos. ¿Era necesario volverse judíos? No. Ahorita vamos a ver todo eso. ¿Será posible que sean tan tontos? Dice. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. ¿Cuántos ya comenzaron su nueva vida en el Espíritu? ¿Verdad que sí? Ahora vivimos en el Espíritu. Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida en el Espíritu, unidos a Cristo, ¿verdad? Siendo guiados por el Espíritu Santo, por la palabra. Dice, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu Santo, ¿por qué? Vean la pregunta. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Ya ven cuál es el peligro de regresarte a la ley? Y el peligro de las nuevas corrientes judaizantes que hay hoy, que están más fuertes que nunca. Hoy nos quieren judaizar. Hay iglesias que se vuelven a las famosas raíces hebreas, queriéndote convencer de practicar cosas del judaísmo para poder vivir la plenitud de Cristo, hasta que te enseñan a no confiar en Cristo, sino confiar en la ley, tarde o temprano. ¿Será posible? Dice. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Si no pudieron ser salvos con sus propios esfuerzos. No fueron declarados salvos por lo que se esforzaron, sino por fe. Ahora, ¿por qué tratan de llegar a la perfección en su vida cumpliendo la ley? Les dice, no puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, otra pregunta, Gálatas. ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros en ustedes por obedecer la ley? ¿Usted qué opina? ¿Dios hace milagros porque obedeces la ley? ¿Porque guardaste el Shabbat? ¿Porque celebraste la Pascua? ¿Porque te circuncidaste? ¿O porque ahora vives en el Espíritu? Y dice, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. Es porque creen en el mensaje que oyeron de Cristo. Es porque creyeron en el Evangelio. ¿Está bueno? ¿Y qué pasa con el movimiento judaizante de hoy? Que ahora ya no van a la iglesia, van a la Keilah y visitan al Roe
¿verdad? Que les ministra la bendita Torá y que te enseña a guardar las fiestas y a leer la luna para saber en qué día estás, y que tienes que poner cosas en tu casa, en las puertas, en tu frente, vestirte de alguna manera. Hasta empiezan a hablar diferente. Ya le tienen que decir Yeshua Mashiach, ya no puede decir Jesús, ¿verdad? Entonces ya tienes que decir así. El Ruach HaKadosh, ya el Espíritu Santo, porque si no es en hebreo no pega, ¿verdad? Entonces, y la gente empieza a desviarse y a confiar en ese tipo de cosas y de prácticas. Hoy en día estas corrientes están fuertísimas y la gente hoy quiere practicar la ley para acercarse a Dios, pero hay una advertencia muy grande, muy fuerte en la Biblia que todos debemos escuchar. Aquí en La Piedad ya también hay esos movimientos bien fuertes, hermanos. Y tenemos que aprender. Gálatas 3:10, mire qué importante este texto. La advertencia es la siguiente: si tú decides guardar la ley, regresarte a tus raíces hebreas, investigar tu abolengo de la tribu de Efraín a la que perteneces. Ya saben que dicen que antes de los españoles llegaron los judíos aquí a México. Han oído todas esas cosas, ¿no? Bueno, le inventan lo que pueden con tal de querer ser judíos, ¿no? A mí me da mucha tristeza porque hoy los judíos es un pueblo destituido de la gloria de Dios, porque rechazaron a Cristo y lo clavaron en un madero, lo despreciaron, no reconocieron el día de su visitación. Eso es el pueblo de Israel, hermano, ahorita delante de Dios. Claro que tiene las promesas de Dios de que un día va a ser restaurado cuando crean en Jesús, cuando crean en Jesús. Pero bueno, dice así, Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los que quieren confiar en cumplir la ley están bajo la maldición de Dios? Ya lo dijimos como 10 veces. ¿Por qué? ¿Quién se va a ganar una agüita? Porque no van a lograr. Porque no pueden cumplir la ley. No hay nadie que pueda. Todos fallamos. Están bajo maldición porque van a fallar. Todos han fallado a la ley. Entonces dice, están bajo maldición de Dios porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. O sea, si tú vas a confiar en la ley, la tienes que cumplir toda. Y toda, hermano, nadie ha podido. Es más, muchas no te atrevieras a cumplirlas. No son parte ya ni en tu mente. Ahorita les voy a contar algunas, por ejemplo. Todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si fallas a una, estás bajo maldición, estás condenado a la muerte eterna. Entonces, si tú vas a confiar en eso, estás frito. No vas a poder. Estás bajo maldición. Nadie puede cumplir la ley. Nadie ha podido. Como les decía, dicen los estudiosos que hay 613 mandamientos en la palabra de Dios. Algunas son ceremoniales. ¿Cuáles serían estas? Todas las fiestas, los holocaustos, los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el templo, el tabernáculo y las fiestas judías, ¿verdad?
Las leyes sanitarias, que como yo les decía, era para evitar que se propagaran las pestes, las pandemias, las enfermedades, como cuando la lepra, por ejemplo, ¿verdad? Y había leyes que el sacerdote tenía que cumplir y ejercer para proteger al pueblo. Judiciales. Si vamos a los ceremoniales, rápidamente, ¿cuántos ya se circuncidaron si confían en la ley? Ni ganas, ¿va? O cuando pecas, ¿cuántos animalitos has sacrificado? No cuenta si atropellaste un perrito. O sea, de verdad que fuiste a hacer una ceremonia de sacrificar un becerrito para el perdón de tus pecados. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces ya no la cumpliste para empezar. Esa es la ley ceremonial. La ley sanitaria, hermanos, hoy ni nos rige. Tenemos médicos, tenemos otras situaciones. No lo hace el sacerdote. Son otros momentos y otros tiempos. ¿Qué tal los judiciales? Tendríamos que vivir bajo la justicia hebrea del antiguo pacto. Yo, por ejemplo, me acuerdo de algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo es respondón y contestón y desobediente, ¿qué había que hacer con él? ¿Quién sabe? Sacarlo y que te ayuden los vecinos y apedrearlo hasta la muerte. Entonces, ¿cuántos quieren cumplir la ley? No hubiéramos llegado a esta edad nosotros, ¿no? A mí me han apedreado. Claro que sí. Entonces, no es para nosotros. Pero hay una ley moral. Y esa es eterna. ¿Verdad que sí? Y esa ley moral, que no solamente son los 10 mandamientos, pero ahí implica todo. Ahí implica todo. Porque se divide en dos partes, ¿no? Nuestro amor con Dios, nuestra responsabilidad de amar a Dios y darle el honor como Dios y respetarlo y amarlo por sobre todas las cosas. Y está el amor al prójimo. Y todas estas leyes que emanan de estos 10 mandamientos hoy son para nosotros. Hoy además tenemos las capacidades para poderlas obedecer, porque estamos en la fe y el Espíritu Santo nos capacita para obedecer. Y tampoco se preocupe, va a fallar, hermano. Vamos a fallar porque ahora ya traemos la carne que está contaminada y viciada por el sistema y la corriente de este mundo, que ya explicamos la semana pasada. Gálatas 3:12. Entonces vamos a seguir ahí. Entonces la ley ceremonial, Jesús la cumplió y se acabó. La ley judicial, la ley sanitaria, obviamente no aplican para nosotros, hermano. Pero la ley moral de Dios es eterna. Y le voy a decir una cosa. Dios en toda la ley, en todos los mandamientos, expresa quién es Dios. Por ejemplo, ahí, obviamente, no vamos a apedrear al muchacho contestón ni malandro, ¿verdad que no? Pero podemos ver que Dios no quiere un muchacho contestón ni malandro, ¿cierto? Ya no hay que apedrear al adúltero o al adúltero, ¿verdad que no, hermano? Pero podemos ver en la ley que Dios detesta el adulterio. ¿Estamos o no? O sea, en toda la ley podemos ver el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que le gusta, lo que le disgusta, con lo que no convive y se aparta, lo que le agrada. Todo esto lo podemos ver. Por eso es que no podemos desechar el estudio de la ley. Por eso tenemos mucho que aprender. Todo el Antiguo Testamento. Y otra cosa que les quiero decir, no todo el Antiguo Testamento es pura ley, ¿verdad que no? O sea, hay muchas enseñanzas, hay muchas profecías, hay muchos principios de Dios, no solamente leyes y mandamientos. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Todo anunciaba a Cristo,
todo anunciaba el plan de Dios para redimir a la humanidad y a su pueblo. Gálatas 3:12. Entonces, hermanos, fíjense, Gálatas 3:12 dice así: el camino de la fe, o sea, ¿cómo debemos vivir nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que estamos unidos a Jesús? La iglesia, hermano, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Muy diferente. ¿Qué dice? El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Qué dice? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. O sea, que una persona puede ser salva. ¿Qué dice el camino de la ley? Es por medio de la obediencia a toda la ley que una persona puede ser salva, puede llegar a la vida eterna. Ese es el camino de la ley. Repito, nadie pudo con ese camino y nadie fue declarado justo por cumplirla. No existe. Yo los invito, hermanos, si les gusta este tema, que lea todo el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos te enseña cómo el nuevo pacto, la vida en Cristo o la vida del Nuevo Testamento, la vida de la iglesia es muy superior a la vida de la ley. A eso se dedica todo el libro. Te enseña que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Que el nuevo pacto es muy superior al antiguo, que es mejor este sumo sacerdote Cristo Jesús que todos los sacerdotes que existieron antes, que el sacerdote según el orden de Melquisedec es muy superior al sacerdocio levítico, que Jesús es mediador de un nuevo pacto que tiene mejores promesas, que Él no entró a un tabernáculo hecho con manos de hombres, sino al tabernáculo celestial. Él entró al cielo, al tabernáculo verdadero, y no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y ese sacerdote es eterno. Por eso es mejor garante del nuevo pacto. Es muy diferente la vida en la gracia, en Cristo, la vida de la fe, que la vida de querer ser bueno haciendo obras y cumpliendo una religión, hermanos. Muy superior. Vamos a leer un poquito nada más. Hebreos 10:10. Vaya por favor. Pero hermano, léalo completo. No se parece nada la vida de la ley a la vida de la fe. Aunque todo lo que viene en la ley nos enseña a conocer a Dios. Nos enseña a conocer el corazón de Dios. Hebreos 10:10, ¿lo tienen? Dice en la Nueva Traducción Viviente: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. ¿Para cuántos somos santos? Para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, ¿cómo se llama nuestro sumo sacerdote? Pero nuestro sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Para cuánto vale ese? ¿Te hace santo? ¿Para cuánto? Para siempre. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ahí está, intercediendo por ti el Señor, porque tú arrepentido creíste y fuiste unido a este pacto. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Escuche, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre, acuérdense de la clase de la semana pasada,
a los que está haciendo santos. ¿Entendió? Somos declarados justos delante de Dios, pero estamos siendo santificados. Nunca se le olvide. Somos declarados justos delante de Dios, pero en esta vida, mientras estemos aquí, el Señor nos está santificando, porque Él quiere que seamos santos. Seguimos en un proceso de santificación. Y aquí está clarísimo. Pues mediante esa única ofrenda, la cruz, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿A cuántos está haciendo santos el Señor hoy? ¿Está trabajando conmigo? ¿Contigo también? El que comenzó la obra la perfeccionará. El deseo de Dios es nuestra santificación. Fuimos declarados justos, tenemos un lugar en el cielo. Ese sacrificio que nos puso en esa posición es para siempre. El que lo avala es eterno. ¿Tenemos seguridad? Pero Dios quiere que seamos santos y está trabajando en nuestra santificación. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, escuche, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ahí se acabó la ley ceremonial. ¿Cuántos tienen perdón de pecados? No hace falta ofrecer más sacrificios. Ahora los hijos de Dios ofrecemos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra manera racional, inteligente de adorarle. Es la manera que Dios quiere que le adoremos. ¿Cuál es? Nuestra manera de vivir. Una vida consagrada, agradar a Dios. Eso es ahora el único sacrificio. Es vivo. No es ofrecer sangre de animales. No es una ceremonia. No son sacrificios de estos. Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, esto es muy importante, escuche. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado del madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. A ver, aquí está. Despierte al que está durmiendo. Pídale por favor que aunque sea no ronque si se va a dormir. Por medio de Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Levante mano, los que no son judíos. Los gentiles. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Escuchó esto? Usted no necesita hacerse judío. Ahora todas las mismas bendiciones que Dios le dijo a Abraham, las tenemos nosotros. Por medio de Cristo. ¿Se lo leo de nuevo? Puso cara así de que, ay, qué raro. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, ¿cuántos creyeron en Cristo y en su sacrificio? A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Denle un aplauso al Señor, hermano. Eso es lo que nos da vida. ¿Ok? Eso es lo que nos da vida. Y no necesitamos ser judíos, ni circuncidarnos, ni estar celebrando las fiestas de los matorrales, no, perdón, ¿cómo se llaman? Las enramadas, ni no, nada de eso. ¿Sale? Nosotros ya estamos en Cristo. Y ahora, por creer, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Ok. La ley moral de Dios es eterna. Es así. Vamos a hablar un poquito de eso. Gálatas 6, 1 y 2.
Gálatas 6, 1 y 2 dice así: amados hermanos, se los voy a leer acá en la Reina Valera, dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal con el espíritu de mansedumbre. ¿Qué hay que hacer cuando alguien falla? ¿Cuando alguien peca? En otras versiones dice cuando alguien está en pecado. ¿Qué hay que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No hay que apedrearlo, ¿verdad que no? Ok. Considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Estamos bajo la ley? Sí, la de Cristo. Ahora estamos unidos a Él. Claro que nosotros tenemos ley, claro que respetamos la ley de Dios. Y la ley de Cristo, hermanos, Jesús la resumió en 2. ¿Sí o no? ¿Verdad que se lo saben? Y está la ley de Cristo. Y ahora, por estar con el Espíritu Santo habitando en nosotros, que nos guía, nos capacita, podemos cumplirla. Ahí dice cómo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí dice que esta ley sí la podemos cumplir. ¿Está leyendo? Esta sí la podemos cumplir. La otra nadie la ha podido cumplir. Esta sí. ¿No les gustó? No, es que la ley, esta es nuestra ley en la que habitamos hoy. Y esta dice aquí que la podemos cumplir. ¿Se espanta o no? Bueno, dice aquí, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, fíjense aquí la diferencia de una falta a dominado por algún pecado, más claro, ¿no? Ustedes que son espirituales, levanten la mano los espirituales. Ay, hermano, aunque sea por fe, va otra vez. Ustedes los que son espirituales, que sea por fe, estamos aprendiendo, ¿no? Dice: deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Somos llamados a la obediencia a la ley? Sí, la de Cristo, no la de Moisés. En Cristo está toda la ley de Dios. Y Él nos enseña. Le preguntaron, Mateo 22, 37. Vaya por favor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Está bien adelantado, yo bien preocupado. El relojito. Bueno, Mateo 22, 37. Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó. ¿A qué contestó? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿eso sí es para nosotros o no? Claro, claro. Entonces no estábamos confundidos, ¿verdad que no? Pero por si acaso. Y fíjense cómo dice: este es el primer mandamiento y el más importante, el más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas, como lo sabemos luego. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Pero así como amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pues ahora ama a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice Jesús, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esto es donde Dios nos quiere. Es este mandamiento, estos dos mandamientos que Dios quiere que estemos obedeciendo, hermanos. Entonces, ¿hay una ley para nosotros o no? Sí. Sí. Pero es la ley de Cristo. Ahora estamos en Él. Ahora estamos unidos a Él. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Ahora la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros nos capacita a vivir en esto. A vivir de esta manera. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pablo es contundente, dice, la ley es buena. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es la ley? La ley de Dios es buena. Ahorita vamos a ver el objetivo, el propósito de la ley. Es buena y es bueno para nosotros conocer la ley, estudiarla, revisarla. Ya aprendimos que no tenemos que cumplir las leyes judiciales, las leyes ceremoniales, las leyes sanitarias, pero la ley moral de Dios no solamente es que es para nosotros, sino que ahora los que estamos en la fe y capacitados por el Espíritu Santo, podemos cumplirla. Nosotros sí podemos cumplirla. Santiago 1:25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta que te hace libre? Claro, la fe en Cristo. El mandamiento de Dios que te dice, cree en mi Hijo, cree en Él, síguelo a Él. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, la ley de la fe en Jesús, y no olvidas lo que escuchaste. ¿Qué escuchaste? El Evangelio de salvación, que la libertad está en Cristo, que Jesús es la provisión de Dios para las necesidades del ser humano, que solo en Él hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es la salvación de Dios. ¿Escuchaste eso? No olvides eso que escuchaste. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, el tema de la semana pasada, hay que ponerlo en práctica. No más ya me lo sé. Sí entendí. Hay que vivirlo. Y no olvidaste lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu ¿qué? Obediencia. ¿Cómo respondemos al Evangelio? Obedeciendo, hermanos. ¿Cómo respondemos a la gracia? Obedeciendo, hermanos. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Pues aquí está, ¿verdad? Entonces, si hacemos énfasis en la fe, esto lo leímos hace rato, pero hay que recordarlo. Si hacemos énfasis en la fe, significa que podemos olvidarnos de la ley. Ya nos dijo Pablo, no, por supuesto que no. De hecho, solo los que tenemos la fe cumplimos verdaderamente la ley. Solo los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que arrepentidos creímos, los que somos hechos templos del Espíritu Santo, solo nosotros cumplimos la ley que le agrada a Dios. La vida de Cristo expresándose en nosotros. Solo nosotros lo podemos cumplir. Nadie más puede.
La ley es buena. Otro punto. La ley es buena. Romanos 7:12. Romanos 7:12. Fíjense, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. ¿Por qué dice sin embargo? Porque está explicando Pablo cómo el pueblo tropezó con la ley, nadie pudo con la ley te condena a la muerte, la ley te sentencia a la muerte eterna, la ley te separa de Dios. ¿Por qué? Porque fallaste a la ley, porque incumples la ley, porque no pudiste con la ley, desobedeciste la ley. Todo, ¿cierto? Pero sin embargo, la ley es buena. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a la ley sabemos en qué pecamos. Podemos reconocer nuestro pecado, gracias hermano, y podemos reconocer nuestra incapacidad para cumplirla y nuestra necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios y de un Salvador. Esa es la razón de la ley. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. O sea, la ley no te lleva a pecar, la ley te lleva a santificarte. Los mandamientos eran para que no pecara, ¿cierto o no? La ley es santa en sí misma y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Todos. Porque reflejan el carácter santo de Dios. Todos los mandamientos. Miren lo que dice este salmo. Este es bien famoso, ¿no? Salmo 19:7. Los salmos me gustan más en la Reina Valera. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? ¿Tiene defectos? ¿Tiene fallas? No. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. O sea, que hace, te lleva al arrepentimiento, te vuelve, te cambia de rumbo. El testimonio de Jehová, fiel. ¿Cómo es el testimonio de Jehová? Fiel. Nunca se va a contradecir Dios con su palabra, con lo que prometió, con lo que dijo, con lo que declaró. Él es fiel. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Hace sabio al sencillo, al que no tiene gran educación, al que no tiene gran currículum. Los mandamientos de Jehová son rectos, te llevan por las sendas de justicia, hermano. Que alegran el corazón. ¿Cómo andamos cuando andamos en caminos de justicia, de rectitud? Contentos, sin broncas, ¿no? Pues claro, cuando andas en los caminos del Señor, te va bien. Las cosas te salen bien, no tienes broncas, no andas todo endeudado, no te andan correteando. Te alegran el corazón. ¿Cuántos se alegran el corazón cuando están aprendiendo la Biblia? Y leyendo y entienden algo nuevo y hay una alegría, es maravilloso, ¿no? El precepto de Jehová puro. Dios es santo, hermanos. Sus mandamientos, sus preceptos te van a llevar a la pureza, a la limpieza, a la santificación. Nunca a lo sucio, que alumbra los ojos, que te permite ver. Que si hay pureza, si hay un limpio corazón, si hay santidad, verás a Dios. Lo vimos la semana pasada. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero mira, la rectitud y la pureza alumbran los ojos. Vas a poder ver las maravillas de Dios en tu vida, la expresión de Dios en tus caminos. Romanos 3:19. ¿Qué estamos hablando ahora? La ley es buena. Sería bueno estudiarla. Pero ya, ¿para qué? Ya la cumplió Jesús. Pero te muestra quién es Dios. Es bueno. Y te hace reconocer tu falla, tu pecado. Puedes ver ahí en qué la estás regando. Romanos 3:19. Obviamente, dice Pablo, Nueva Traducción Viviente, la ley se aplica a quienes fue entregada
Porque su propósito es, aquí vienen propósitos de la ley. Su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Yo no sabía que era malo, qué malo le hago a este, ¿a poco a Dios le molesta? No tienes excusas, está en la ley. ¿Ya entendió? Entonces dice, evita que la gente tenga excusas. Es su propósito. Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pregunta, ¿la ley cumplió su propósito? ¿Qué opina usted? ¿La ley cumplió su propósito? ¿Te hizo ver que eras culpable y que necesitabas misericordia y un Salvador? La ley es buena. Claro. Segunda de Timoteo 3:16. Por eso, hermanos, no podemos desechar el estudio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. A mí me gusta muchísimo. Y muchas de las cosas que entendemos en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia, la base viene desde el Antiguo Testamento. Y desde ahí, cuando lo estudias, es bien claro comprender las cosas. Hace poco hablamos de la Pascua, ¿no? Y vimos todo lo que aprendimos de Jesús, ¿no? Estudiando la Pascua desde Éxodo. ¿Por qué? Porque esas son figuras y sombras que estaban ahí escritas y que un día vendría la realidad. Un día vendría la verdad, la realidad, a establecerse en la vida de los que arrepentidos creyeran, la iglesia. Por eso, hermanos, no podemos despreciar la ley, o el estudio del Antiguo Testamento, o el estudio de leyes antiguas, porque siempre vamos a ver, siempre vamos a encontrar principios de Dios. Por lo menos nos queda claro, vaya que Dios odia esto. Cuando estás en el Antiguo Testamento y ves cosas bien drásticas, ¿no? Yo he escuchado gente, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era terrible. Es el mismo Dios, hermano. Qué bueno que en esas páginas puedes ver cómo Dios odia el pecado. Pero ahora estamos en la gracia de Cristo. Pero el Señor odia el pecado. Lo odia igual que antes. La única diferencia es todo ese odio cayó sobre Cristo. Eso que tenemos que entender. Todo ese odio de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús. La ira de Dios en contra de la maldad del hombre cayó sobre Jesús. Y cuando arrepentidos creímos en ese sacrificio perfecto, ahora somos sellados con la sangre de Cristo y esa ira ya no cae sobre nosotros y disfrutamos la gracia, el perdón y la comunión con Dios. Pero Dios sigue odiando el pecado igual que el primer día, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si entendió esto, apláudele al Señor. Entonces, hermanos, no despreciemos el estudio de la ley también y del Antiguo Testamento. Me encanta el Antiguo Testamento. Y ves un montón de figuras de lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Desde Segunda de Timoteo 3:16, la Biblia nos lo manda. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada, dictada por Dios, divinamente inspirada y útil. Es muy útil. Ay, hermanos, a veces un texto que ves allá en Números y esos libros que te dan sueño luego. ¿Y nunca has encontrado un tesoro en esos libros? Toda la escritura es útil. Toda la escritura. No desprecies nada. Una frase por ella escondida de pronto es la respuesta que llevabas meses buscando y el Señor te ilumina el entendimiento.
Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir. Miren lo más profundo que te redarguye cuando hay cosas que no están bien y el Señor te confronta, ¿verdad? Que te corrige. ¿Cuántos necesitamos corregir cosas? Todos, ¿no? O ya estás perfecto, ya estás tú. Todos estamos corrigiendo áreas de nuestra vida. Todos, hermano. Para corregir, para instruir. Esta es la palabra que nos va a instruir en la vida justa que Dios quiere que vivamos. Y todo, hermano, todo. Desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, toda la escritura es útil. Y tenemos que valorar muchísimo. Ciertamente hay gran parte de la ley que no tenemos que cumplir. Obviamente la ley moral es lo que la vida de la madurez en Cristo va a producir en nosotros. Es lo que Dios quiere producir en nosotros. Lo hablamos la semana pasada, formar a su Hijo en nosotros es lo que quiere, ¿no? El carácter de su Hijo en nosotros. Bueno, pues esa era la vida de Jesús, agradar a Dios en todas las cosas. Y es lo que está haciendo Dios en nosotros. Entonces, conocer la ley, conocer la palabra, conocer el Antiguo Testamento es importante. Claro, la revelación plena y completa está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, por supuesto. La revelación de las verdades de Dios es progresiva, fue progresiva en el transcurso del tiempo, como fue escrita la Biblia. Nos corrige cuando estamos equivocados, dice esta versión. Lo leo completo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso me gusta más esta versión, aunque luego molesta más, ¿no? Pero es más clara. Fíjense cómo dice. Y es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida. ¿A cuánto les sirve la Biblia y el estudio para ver lo que está mal en la vida de otro? ¡Ah, qué útil es la palabra de Dios! Para ver todo lo que está mal en ese hermano. Ah, yo puedo ver claramente cómo está fallando aquella hermana. Ah, me queda clarísimo estudiando la Biblia cómo aquel hermano anda torcido. Pero bueno, fíjense cómo dice aquí. Y para hacernos ver lo que está mal en, diga, nuestra vida. Atesoremos el estudio de la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Alguien se equivoca o nomás yo? Yo me equivoco, vaya que me equivoco. Encontrarán muchos testimonios entre los hermanos. Pero todos nos equivocamos, hermano. ¿O no? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren aprender a hacer lo correcto? Llevamos 20 años, 30, lo que llevemos. Necesitamos aprender a hacer lo correcto. Seguimos aprendiendo, hermano. Y falta un bueno. Imagínense hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos ya la llevan bien? Mire, Pablo, este hombre que fue transformado, que reflejaba a Cristo, ¿no? En tantas cosas. Ya estaba viejito, ya le iban a cortar la cabeza, ya estaba chocheando sus últimas y decía, me extiendo hacia adelante. Dice, yo sé que todavía no logro el nivel que Dios quiere, pero me olvido lo que he logrado y me extiendo hacia adelante a alcanzar el propósito que Dios quiere. Nos falta un montón, ¿o no, hermanos? Sí. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga la buena obra. Romanos 5, 20 y 21.
Ya está preparando para irse. Yo voy a aprovechar hasta el último minuto, hermano. Los tacos se harán como a las 3 de la mañana. Romanos 5:20. La ley de Dios, Romanos 5:20 y 21, nueva traducción viviente. Vamos a terminar nuestro estudio de el cristiano y la ley. Hay tanto que estudiar, ¿verdad, hermano? La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Ya entendió para qué? ¿Para qué fue dada la ley? Aquí está más claro, hermano. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Tenemos que saber la magnitud de nuestro pecado que nos condena a la muerte eterna, que nos alejó de Dios, que nos tenía destituidos de su gloria y éramos enemigos de Dios, hijos de ira. Y tenemos, por medio de la ley, podemos ver la magnitud, la gravedad de nuestro pecado, porque cada día menospreciamos y minimizamos el pecado, ¿no? Las actitudes, las palabras, las formas, las maneras, las hacemos menos. Y hay que ver la gravedad. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Porque, hermano, la gracia de Dios es Jesús. Y Él en la cruz quitó el pecado del medio, para que todo aquel que arrepentido crea en su sangre sea reconciliado con Dios, reciba el perdón de los pecados y trasladado al reino de la vida eterna. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, ¿qué reina ahora? La gracia maravillosa de Dios. Eso es lo que reina en nosotros, la cual nos pone en la relación correcta con Él, la relación de hijos de Dios, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo leemos acá. La ley entró para que el pecado creciese. Claro, que fuera evidente significa, para que fuera clarísimo la magnitud, la gravedad de nuestra vida de pecado. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. En sus versiones dice sobreabundó la gracia. Cámbiale, por favor. ¿Para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos están en Jesús? Lo que reina en ti es la gracia de Dios. Y por medio de esa gracia y de esas capacidades del Espíritu Santo, podemos vivir y cumplir la ley de Cristo que nos llena de vida y que nos pone en la relación correcta con Dios por toda la eternidad. Dale un aplauso al Señor.